Tiempo en esta mañana de Melilla, tiempo en esta mañana de jueves en la cadena COPE para seguir analizando, les iba a decir, intentando explicar qué es lo que sucede en Melilla con respecto a la inmigración, pero mejor lo analizamos porque las respuestas yo creo que son difíciles de encontrar. Vamos a hablar de esa situación, sobre todo de la polémica de las últimas horas a propósito del traslado de los inmigrantes del CETI, que son positivos en coronavirus, y de las personas que estén en observación, al parecer, al final ya a la ciudad del fútbol de Altos del Real. Saludamos a la persona que es al otro lado del hilo telefónico. Saludamos a la senadora del Partido Popular, Sofía Acedo. Muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Un placer estar en COPE con vosotros. Que decía yo que encontrar respuestas difícil, ¿no? Complicado. Bueno, la cuestión migratoria está claro que no es una cuestión sencilla de solucionar, pero en algún momento hay que abordarla. Llevamos muchos años hablando de estas cuestiones y jamás Melilla ha estado en una situación como la que se encuentra ahora mismo. Jamás. Y cuando digo jamás es jamás. Y además todo ello, cuando los riesgos se multiplican muchísimo más, puesto que estamos en una situación de crisis sanitaria, donde hay muchas restricciones a nivel sanitario para todos los melillenses y está claro que para la población migrante también debe haberlas. Y hoy por hoy hay una situación que no permite esas restricciones sanitarias para los migrantes. Por lo tanto, la solución pasa porque porque se prepare una salida de un porcentaje alto de inmigrantes que se encuentran ahora mismo en el centro de estancia temporal hacia la península, en tanto en cuanto se resuelve su expediente de retorno a sus países de origen o de tránsito, en aras de esa colaboración y cooperación que tantos millones de euros cuesta a españoles y europeos. Senadora, ¿es tan difícil que los ministerios implicados se pongan de acuerdo, en este caso con los países de origen de esos ciudadanos, para acordar su readmisión en esos países, o bien enviar o trasladar a esos inmigrantes a centros de la península? No es difícil y además es la obligación de estos dos ministerios, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Migraciones, ponerse de acuerdo para llevar a cabo estos procedimientos, porque además sí lo exige la normativa. Pero claro, se le pone la situación muy de cara cuando se encuentran con un presidente de la ciudad que ofrece y pone a disposición del Gobierno de España todas las instalaciones de Melilla para que ellos puedan elegir dónde instalar a los inmigrantes, además en una situación de contagio y otros tantos en cuarentena. Claro, se le pone muy de cara a la situación porque le quita el problema de tener que llevar a cabo todos estos procedimientos. Es decir, que el presidente de la ciudad, en vez de defender los intereses de los melillenses, no sé qué intereses defiende y qué medallas pretende colocarse, pero claro que con los melillenses no. Y por tanto, desde el Partido Popular vamos a apoyar cualquier iniciativa ciudadana, como hicimos ya con Santiago y conseguimos paralizarlo, que vaya encaminada a evitar que se utilicen más instalaciones públicas detrayéndoselas a los melillenses de su uso y disfrute, así como más recursos públicos detrayéndoselos del presupuesto a los melillenses en un momento en el que lo necesitamos más que nunca, para destinarlo a alojar inmigrantes, que además no es competencia de la ciudad, por más que se empeñe el presidente en querer ser el más listo de la clase, ofreciéndose de esta manera al gobierno de España. Y claro, eximiéndole de responsabilidad y de hacer lo que tienen que hacer, que es tramitar estos procedimientos para trasladarlos a los CIES, en tanto en cuanto se resuelve estos procedimientos de retorno a sus países de origen, que tiene que ser el objetivo final. Fíjese, el pasado martes el presidente regional del Partido Popular planteaba la opción, decía, la solución sencilla, ¿no? En lugar de estar dando vueltas, discutiendo, decidiendo dónde ubicar, o reubicar, mejor dicho, dónde trasladar a los inmigrantes del CETI que sean positivos en COVID, e insistimos a sus contactos también. Decía que la solución era sencilla y era trasladar a los menores que están en
Rostrogordo a Purísima, que vuelvan a Purísima, y esas instalaciones de Rostrogordo destinarlas a estos inmigrantes. Un planteamiento en el que coincidía ayer la delegada del Gobierno y así decía que se lo había hecho saber al presidente de la ciudad. Por la noche ya saben ustedes que el Gobierno de la ciudad, vía redes sociales, como nos tiene acostumbrados, daba a conocer una carta que había enviado a la delegada del Gobierno, a Sabrina Moog, asegurando que era rotundamente falso que la delegada del Gobierno le hubiese planteado esa alternativa, la de Rostrogordo. Estamos asistiendo, senadora, a un espectáculo vía redes sociales, en lugar de sentarnos, hablar, dialogar y decidir qué es lo mejor para esta ciudad. Permíteme, Paloma, que adjetive el espectáculo. Bochornoso, tremendamente bochornoso, pero lamentablemente nos tienen acostumbrados a eso, nos tienen acostumbrados, no sé si... creo que está en la retina de todos los melillenses esa rueda de prensa del presidente en unas circunstancias lamentables, en mitad de una pandemia y con el sufrimiento detrás de muchos melillenses y muchos españoles a la que tuvimos que asistir y a la que nos expuso a todos los melillenses, porque bueno, nos guste más o menos, este señor, el presidente de la ciudad, hoy por hoy representa a la ciudad de Melilla y por tanto a cada uno de los melillenses. En fin, espectáculo bochornoso, pero profundizando en la pregunta que me hace. El presidente del Partido Popular, el presidente Imbroda, lo que planteó fue la solución sensata a tanto despropósito, y es que no podemos tener inmigrantes saltando de una instalación a otra, la transhumancia de inmigrantes y trasladándolo de un barrio a otro, y mucho menos en una situación de crisis sanitaria, y mucho menos con un riesgo más que evidente de contagio, puesto que ya han dado positivo muchos inmigrantes que estaban en el CETI en contacto con otros, y hay en cuarentena otros 200 aproximadamente. Por tanto, la solución era la más sensata, y claro que la delegación del Gobierno ha optado por la solución más sensata, que era la que planteaba el presidente Imbroda, y no tanto despropósito por parte del Gobierno de la ciudad. Voy a dar algunos datos para aclarar esta solución que daba para explicar esta solución que daba el presidente Imbroda. Mire, en Purísima, en marzo del año 2020 había 907 menores, y el Gobierno de la ciudad decide abrir otro centro de menores utilizando las instalaciones de Rostrogordo, centro de menores que supone el negocio de Coalición por Melilla, y eso es algo que hemos denunciado públicamente desde el Partido Popular y también en los tribunales. Por tanto, en septiembre había 907 menores, y en septiembre de 2020 hay 486 menores en Purísima. En Rostrogordo hay 185 menores, por tanto, parece lógico que ante la bajada de menores que se ha producido en Purísima por haber cumplido estos menores la mayoría de edad, que se trasladen esos 185 menores de Rostrogordo a la Purísima. Y estaríamos hablando de 671 menores, es decir, estaríamos muy por debajo de la cifra de marzo, un 26% menos aproximadamente. Por tanto, quedarían las instalaciones de Rostrogordo, que llevan meses siendo utilizadas para migrantes menores de edad, podrían ser utilizadas para estos adultos que se encuentran ahora mismo contagiados de coronavirus y otros tantos en cuarentena. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque esas instalaciones ya están puestas a disposición, ha supuesto una inversión por parte de la ciudad autónoma, muchos cientos de euros que ha puesto el Gobierno de la ciudad para atender a estos menores, repito, como negocio de Coalición por Melilla, con la connivencia del resto de partidos que están con ellos en el Gobierno, pues ya que estas instalaciones están, que se utilicen para esto. Lo que no es normal, Paloma, no es normal, es que sometamos a todos los barrios de Melilla a la presión migratoria, y además con el matiz de contagios migrantes en cuarentena, cerca de colegios, cerca de instalaciones públicas. Hombre, yo creo que ya está bien de pagar peajes tan altos por parte de los melillenses. Por tanto, yo me sumo como una ciudadana más a esas quejas y a esas reivindicaciones, y me sumaré a todas las caceroladas que haya que hacer. Ya está bien, Melilla no puede ser un centro permanente de inmigrantes, no puede ser, y esto hay que buscar una solución rápida. Y mientras se utiliza el centro de Rostrogordo para estos migrantes adultos, lo que hay que empezar es a tramitar todos esos procedimientos para ir desalojando el CETI, trasladarlos a la península, como he dicho, y desalojar Plaza de Toro y trasladarlos al CETI. Eso sería lo más lógico. Por eso decía que es la propuesta más sensata, y no me extraña para nada que la delegación del Gobierno, en este caso la señora Moog,
haya optado por la solución sensata, que es la que planteó el presidente Indroda, y no por tanto despropósito por parte del gobierno de la ciudad y del señor Castro. Yo confío, y esto lo digo a título personal, confío en que antes de enviar esa carta y publicada en redes sociales, el presidente de la ciudad se hubiese puesto en contacto, ¿no? Con la delegada del gobierno para expresar su disconformidad, ¿no? Con las declaraciones de Sabrina Mock, que había realizado a primera hora de la mañana. Entiendo que sería lo lógico, entiendo, pero pero es que pedirle lógica a quien no ha aportado lógica en ningún momento de su gestión pública al frente de la ciudad, en momentos de crisis no la va a aportar tampoco. Desgraciadamente, claro, desgraciadamente. Lo digo porque la imagen que queda al ciudadano, ¿no? La sensación que le queda al ciudadano es que esto es una relación entre administraciones vía redes sociales, ¿no? Y eso es, iba a decir triste, ¿no? Pero quizás es la política más pobre, ¿no? Que nos podamos encontrar. Pero bueno, confío, insisto, en que antes de esa carta hubiese una llamada telefónica, o al menos antes de publicar esa carta, ese escrito en las redes sociales, vía Twitter. Sofía Asedo, confiemos en que la situación se reconduzca. No sé si usted desde el Senado podría echar una mano o preguntar o interpelar al Ministerio en cuestión sobre este traslado final de los inmigrantes altos del Real. Bueno, pues me pilla ahora mismo, fíjate, en ese trámite. Hemos solicitado hoy mismo, bueno, lo hicimos ayer, ha entrado hoy la solicitud para la comparecencia, exigiendo la comparecencia del ministro para hablar de la cuestión migratoria, porque ya solicitamos su comparecencia y, bueno, con la crisis del coronavirus, todo se basó en crisis del coronavirus y también hay que hablar de inmigración, y el tema de la inmigración está pegando muy fuerte, no solo en Melilla, también en otros sitios de España, Canarias también. Por tanto, en colaboración con compañeros míos de Canarias, hemos solicitado al presidente Indroda y yo en el Senado la comparecencia del ministro, porque tiene que dar explicaciones ante la situación que estamos viviendo, y también exigir al ministro de Interior. Que además, Paloma, desde marzo, como nosotros somos conocedores como melillenses, y haber vivido la presión migratoria siempre, en mayor o menor medida, pero siempre hemos tenido bastante presión migratoria. Ya soporta un 20% de migración respecto de la península y el resto del territorio europeo. Es decir, que somos conocedores. Avisamos en marzo a través de preguntas parlamentarias y el resto de instrumentos parlamentarios. Tuve la oportunidad de debatir personalmente con el ministro Escrivá y hablar personalmente con él y explicarle la situación y lo peligroso que era y el riesgo al que sometía a Melilla si no liberaba los centros de migrantes, tanto mayores como tanto adultos como menores, porque en un momento de crisis sanitaria los riesgos se iban a multiplicar y iba a ser muy difícil controlarlos. Siempre hemos encontrado buena predisposición en las formas, pero verdaderamente en el fondo ninguna respuesta. Por tanto, lealtad mucha durante todos estos meses, lo que no ha quitado que utilizásemos todos los instrumentos parlamentarios en avisar, alertar y plantear medidas alternativas. Pero, hombre, yo creo que ya llegados a este punto y con una afectación tan grande que tenemos ahora mismo en la ciudad de Melilla, con todo lo que está sucediendo, y los melillenses estamos especialmente indignados porque además nos encontramos vilipendiados de alguna manera, pues ya no podemos callar más públicamente ante esta situación, porque no nos lo podemos permitir como cargos públicos que somos y como responsables políticos que tenemos el apoyo mayoritario de los melillenses. Sofía Asedo, senadora del Partido Popular por Melilla, le agradezco muchísimo, ya lo sabe, este tiempo en la radio, en la cadena COPE. Gracias. Buen día. Muchas gracias a vosotros, Paloma, y a vuestra disposición siempre.